Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como Hola, nos encontramos nuevamente ya en nuestra tercera semana de curso. Hemos visto en las 2 semanas anteriores la imagen de Dios, cómo se nos proyecta en el mundo actual, para que hagamos un pequeño recuerdo. Y la semana pasada estuvimos incursionando, en el breve tiempo que tenemos, en la imagen de Dios en el Antiguo Testamento. Y espero que el trabajo que han hecho les haya ayudado a desarmar, en parte por lo menos, esta imagen del Dios autoritario, caprichoso, severo, terrible, que se nos ha ido construyendo en el tiempo sobre el Dios que aparece en los textos del Antiguo Testamento. Hoy los voy a invitar a que entremos en el Nuevo Testamento, entremos en la enseñanza de Jesús sobre la misericordia, o más bien, porque Jesús no enseña directamente sobre la misericordia. Lo que sí aparece es, en su enseñanza, la imagen del Dios misericordioso. Entonces la invitación es a que podamos descubrir el Dios de Jesucristo. Y el Dios de Jesucristo, les quiero decir una cosa, no puede ser tan distinto del Dios del Antiguo Testamento. Pongámonos en la siguiente situación. Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, por lo tanto nosotros tenemos que entender esta dimensión humana de Jesús. Y esta dimensión humana es real y concreta. Él nació en un pueblo, el pueblo de Israel, que tiene costumbres, que tenía una forma de relacionarse entre ellos, una forma de relacionarse con el mundo, una comprensión de Dios que le da también elementos para su relación con el mundo y la relación entre las personas. Por lo tanto, Jesús participa también de esa visión de mundo, participa de la visión de hombre. Lo podemos decir en estas palabras. Jesús, como creyente, cree del mismo modo en que cree el pueblo en el que nació. O sea, Él comparte la fe de su pueblo. Por lo tanto, la imagen de Dios con la que Jesús va creciendo coincide en muchos aspectos con la imagen de Dios en la que cree la gente que lo rodea. ¿Dónde está la diferencia? Cuando Jesús va tomando conciencia de quién es Él y por lo tanto va tomando conciencia de quién es Dios. Le quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Muchas veces se pregunta cuál es la novedad de Dios que Jesús presenta en su enseñanza. Y mucha gente dice espontáneamente que Dios es Padre. Fíjese que eso no es nuevo, eso no lo inventa Jesús, porque ya en la fe del Antiguo Testamento hay una clara noción de que Dios es Padre. Por lo tanto, si Jesús dice Dios es Padre, lo que está haciendo es decir algo que ya está en la conciencia colectiva de su pueblo. Ah, ya, entonces, ¿cuál será la novedad que Jesús trae? El amor. Primero quiero decirle que cuando uno dice el amor está hablando de una abstracción. Pero convengamos en que ya es posible que sea una novedad el amor. Sin embargo, eso tampoco es novedoso porque ya en el Antiguo Testamento el concepto del amor y del amor fraterno es una realidad presente y es objeto de enseñanza permanente. Por lo tanto, tampoco parece que fuera tan novedoso en Jesús. Y entonces, llegado a este punto, nos vamos a hacer la pregunta, bueno, y entonces, ¿cuál es la novedad de Jesús? También le quiero decir que probablemente lo más novedoso de Jesús sean 2 cosas que están muy aparejadas. La primera, no es que Jesús hable de que Dios es Padre, lo novedoso es que diga que Dios es su Padre, y ahí cambia la cosa. Eso es muy osado, no había ni un israelita capaz de decir que Dios es mi Padre, y menos tratarlo como papito o papito lindo, que es la palabra Abba. Eso es el significado del Abba, papito lindo, es un trato familiar. Ni un israelita habría sido capaz de decirlo de ese modo, porque se sentiría pasando a llevar a Dios. ¿Ya? Entonces, y es una manera también de provocación que tiene Jesús. Y de hecho, uno de los motivos de acusación es se hace igual a Dios. Entonces, quiere decir que no pasa inadvertida esta relación que Jesús tiene con Dios y lo menciona como su Padre. Y entonces la invitación que le hace a sus oyentes y a nosotros también, más que a comprender que Dios es Padre,
es a entendernos nosotros como sus hijos. Es distinto. A nosotros, perdona que lo diga así, pero podría darnos lo mismo que Dios sea Padre y que nos digan y nos insistan, Dios es Padre, Dios es Padre, Dios es Padre. Lo que importa es la otra parte. A Dios lo que le interesa es que nosotros nos descubramos y nos experimentemos como hijos suyos. Y eso sí que es novedoso, y eso nos abre camino. Y eso es una novedad en Jesús. Pero hay otra novedad también en Jesús. Hay muchas cosas que nosotros podríamos decir ya, a ver, ¿el amor es una novedad en Jesús? Fíjese que no, porque dos personas pueden ponerse de acuerdo y comprometerse en amarse. Y para toda la vida también, como sería el caso del matrimonio. Y no necesitan ser creyentes para hacer ese compromiso. El ser creyente le va a dar unas connotaciones particulares a ese compromiso. Pero en sí, dos personas se pueden poner de acuerdo para amarse. Y entonces la novedad de Jesús se nos fue al suelo de nuevo. Ya, entonces, ¿qué otra novedad podría ser? Ah, la fraternidad. Es posible construir la fraternidad ajeno al mensaje de Jesús. Es posible que grupos humanos se pongan de acuerdo para construir lazos de fraternidad sin necesidad de escuchar a Jesús. ¿Ya? Entonces parece que tampoco la fraternidad es novedad. Y volvemos al mismo punto. Entonces, ¿qué es lo novedoso en Jesús? Hay algo en lo que los hombres no se pueden poner de acuerdo. Hay algo que no se puede construir por acuerdo humano. Y es el gran desafío de Jesús cuando dice, cuando te peguen en una mejilla, pon la otra. Cuando alguien te hace daño, renuncia a la venganza. Entonces parece que la gran novedad que Jesús está poniendo es perdonar al enemigo. Eso no es posible construirlo por acuerdo humano. Entonces, pongámonos en esta perspectiva para comprender cómo Jesús, a través de su enseñanza, nos va a ir abriendo el camino para una comprensión de Dios, ahora sí realmente novedosa, que comprendiendo aquello que está en el Antiguo Testamento, se nos abre en un horizonte ilimitado. Y vamos a entender también otra cosa. La experiencia espiritual de Jesús, la experiencia creyente de Jesús, es el fundamento para que nosotros podamos también entrar en este horizonte ilimitado que Él nos abre a partir de su propia experiencia relacional con Dios y con los demás. Quiero, a propósito de esto, citar un texto de Pablo que refleja la comprensión que la comunidad primitiva, la primera comunidad de la iglesia, entendía a la luz de la experiencia de Jesús. Este es un texto que lo vamos a encontrar en la Carta a los Gálatas, seguramente lo hemos leído muchas veces. La Carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Dice, voy a leer el final del versículo 19, estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Ahora, en mi vida terrena, vivo de la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Fíjese bien aquí, la preposición, la mayoría de las Biblias traduce que vivo creyendo en el Hijo de Dios. Vivo de la fe en el Hijo de Dios. Y el texto bíblico, en la lengua original, nos apunta más bien a entender vivo de la fe del Hijo de Dios. O sea, la fe de Jesucristo es el espacio vital del creyente en Él. Así lo entendió la iglesia primitiva. Llama la atención porque el Papa Benedicto XVI, en la encíclica Lumen Fidei, traduce este texto en este sentido, cuando habla de la fe. Vivo de la fe de la fe del Hijo de Dios, no en el Hijo, del Hijo de Dios. Y esto nos abre a nosotros también un horizonte. La enseñanza de Jesús no es una enseñanza moral. La enseñanza de Jesús nos agota en una moralina. La enseñanza de Jesús nos abre el horizonte para establecer relaciones. Una relación adecuada con Dios, una relación adecuada entre nosotros. Y a propósito de eso es que quiero invitarlo a que entendamos que toda la vida de Jesús, todos los gestos de Jesús, todas sus palabras, todas sus acciones, toda su persona, nos está hablando, se está constituyendo en un mensaje que habla por todos lados de una realidad de Dios que solo se entiende en la dimensión de la proximidad, en la dimensión del estar cerca, en la
en la disposición permanente de Dios y decidida de Dios de estar junto a nosotros. Entonces, lo quiero invitar a que leamos juntos el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. El capítulo 15 del Evangelio de Lucas ha sido llamado habitualmente como el capítulo de las parábolas de la misericordia. Y se dice en plural, las parábolas de la misericordia. El capítulo comienza diciendo lo siguiente: entre tanto, publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Los fariseos y los maestros de la ley murmuraban. Decir que Jesús se reúne con pecadores equivale a decir que Él es uno de ellos, se hace uno de ellos. Lo curioso, y nos podríamos dar cuenta al final de la lectura atenta del texto, que esta murmuración en realidad se constituye en una proclamación de la misión de Jesús. O sea, Jesús se entiende precisamente en su permanente decisión de acercarse a los pecadores y estar con ellos. Y el mismo narrador nos dice: entonces Jesús les dijo esta parábola, y lo dice en plural, perdón, en singular, esta parábola, una parábola. En realidad hay 4 parábolas en una sola. Una larga parábola que tiene 4 partes. Una larga parábola en 4 actos. ¿Cuál es la primera? Una pregunta provocativa. ¿Quién de ustedes que tiene 100 ovejas y se le pierde una? Ya, entonces sale a buscar. Pero el énfasis está en esto. Busca hasta que la encuentra. Eso es lo significativo. Busca hasta que la encuentra. Cuando la encuentra, lleno de alegría, la pone sobre sus hombros. Y luego va donde los amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo. Aquí hay una connotación, alégrense conmigo. No es, mire, ustedes también siéntanse alegres. No, mi alegría por haber encontrado lo que estaba perdido, quiero que sea también de ustedes. Aquí hay un matiz de diferencia. Muchas veces nosotros, oh, yo estoy contento, vengan, nos vamos a poner contentos todos. Ya, pero ¿y por qué motivo? Uno puede hacer, ¿y por qué motivo? Entonces la invitación aquí tiene este matiz de diferencia. No consiste en eso, es una cosa mucho más potente, mucho más profunda. El motivo que a mí me alegra, quiero que sea un motivo que también a ustedes lo alegre. El haber encontrado la oveja perdida tiene que ser también, yo quiero, deliberado, quiero que sea motivo para que ustedes se alegren. Ya, aquí una pregunta: ¿dónde están las ovejas? En el desierto o en el campo, depende de la traducción. Están fuera. Eso, reténgalo por ahí. El siguiente relato, que no se abre con una nueva parábola, simplemente va en continuo. ¿Cuál es la siguiente situación? La siguiente situación es una mujer que pierde una moneda en su casa. Y la misma, busca hasta que la encuentra, y cuando la encuentra, llama a las vecinas y les dice: ¿vamos a gastarla? No le dice eso. Les dice: alégrense conmigo. O sea, la misma situación. La alegría que me embarga por haber encontrado la moneda perdida, quiero que también sea de ustedes. Ese es el motivo por el cual invita. Ya, ¿dónde está la moneda? ¿Dónde perdió la moneda? Dentro. Entonces tenemos aquí una especie de díptico. 2 cuadros que podemos poner en paralelo y podemos notar las diferencias. El esquema es el mismo. Algo que se pierde, que se busca hasta encontrar, cuando se encuentra se llena de alegría, y esa alegría es motivo de alegría para otros. Estamos en paralelo, pero hay una diferencia. Las ovejas están fuera, la moneda está dentro. Esto reténgalo porque nos va a ayudar para lo que sigue. Siguiente situación, digo situación porque también el relato sigue en una relación de continuidad, no se interrumpe con una nueva parábola. O sea, es un solo discurso, el capítulo 15 un solo discurso. ¿Y cuál es la nueva situación? Un hombre tenía 2 hijos. ¿Y qué pasó? Se le perdió uno. ¿Cómo se le perdió? De una manera muy brutal. Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Fíjese que esto es muy brutal, nosotros lo leemos y pasa así. Pero hagámonos la siguiente pregunta. ¿Cuándo se reparte la herencia? Cuando el padre se muere. Por lo tanto, aquí hay una sentencia de muerte sobre el padre con la petición del hijo. Y eso es tremendo. El hijo no quiere seguir siendo más hijo. No quiere seguir teniendo un padre. Y esto no lo vamos a moralizar y decir, uy, qué malo el hijo. No se trata de eso, sino simplemente de entender un hecho. Aquí hay un hecho muy tremendo.
El hijo quiere autonomía radical y esa autonomía pasa por la eliminación del padre. Pero la eliminación del padre significa también negar su propia condición de hijo. Entonces aquí la repercusión es grande. ¿Dónde se va el hijo? Se va lejos, o sea, fuera. Se va afuera. Y estando fuera, llega a una situación vital tremenda. Fíjese lo que dice el texto, y está deliberado puesto esto. Llega a valer menos que un cerdo. Y en el mundo judío, y los interlocutores de Jesús son judíos, hablar de un cerdo es hablar de una cosa nefasta, porque el cerdo es un animal impuro, que no se puede tocar porque me deja impuro. Entonces decir en el ámbito judío que este señor no puede siquiera comer lo que está destinado a los cerdos, o sea, es decir que ya simplemente no vale absolutamente nada. Y habiendo tocado fondo, el texto es muy bonito aquí en decir, entra en sí mismo. Y cuando entra en sí mismo le aparece el Padre. Aparece también su necesidad de ser hijo. Y esto lo pone en movimiento. Volveré a la casa de mi Padre. Muchos entran aquí y se sienten arrepentidos, que en ninguna parte aparece arrepentimiento. Aquí estamos hablando en términos existenciales, en términos vitales. Aquí hay una realidad. ¿Cuál es la realidad? Dejé de ser hijo. ¿Cuál es mi necesidad más profunda? El cobijamiento. La necesidad más profunda, ser contenido. La necesidad más profunda, aún todavía, ser dignificado. Porque he perdido la dignidad. Nos vamos a la otra escena. Estaba el padre. Ahora se nos cambia el foco, ¿sí? Imaginémonos en un teatro, teníamos el foco apuntando en una dirección y ahora el foco se nos cambió a otra y tenemos un padre, y un padre que está ahí en la puerta de la casa, atento, mirando, y de pronto ve una imagen familiar, el hijo que viene y corre a su encuentro. Y es muy lindo el texto porque literalmente dice, se lo comió a besos. Nosotros podríamos pensar, hoy aquí ocurre algo, porque cuando lo ve, dice el texto, lo vio y se conmovió. Aquí en el texto griego hay una palabra, hay un verbo, que es imposible traducirlo en castellano, porque es un verbo que involucra dos acciones. Y tenemos que traducirlo con dos verbos, ver y conmoverse. Pero nos sirve a nosotros para entender esto. Acuérdense, la semana pasada hablábamos de las entrañas, del rajamim. Bueno, ¿qué le ocurre a este padre? Cuando ve al hijo, se le remueven las entrañas. Y eso es lo que lo impulsa a correr. Ya. ¿Y por qué se le remueven las entrañas? Podríamos decir porque ve al hijo en tan malas condiciones que entonces el pobre se removió por eso. No, el texto no nos apunta en eso. El texto simplemente se queda en una cosa mucho más fuerte. El simple hecho de ver al hijo es lo que le provoca la conmoción, independiente del estado en que está. A él lo que le importa es que aparece el hijo, le apareció en el horizonte y eso lo mueve. Y es tan así que cuando se encuentra con él, lo abraza, lo besa, debe venir, imagínese, cuidaba cerdos, debe venir hecho una miseria, pero eso a él no le importa. Y entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el movimiento que sigue? Vestirlo, enjollarlo, calzarlo. Dicho en otras palabras, le confiere dignidad. Lo recoge del fango y lo constituye en un ser humano. Y en un ser humano, no cualquiera, es su hijo. Su hijo. Ya, vamos a la cuarta escena del capítulo. El otro hijo estaba afuera. ¿Ya? Este que estaba afuera vuelve a estar adentro, y el otro hijo, el mayor, está afuera. Y cuando vuelve siente la fiesta y todo y pregunta, ¿no? Esto es curioso. ¿Y cuál es el problema que se genera aquí? Fíjense, lean bien el texto, porque este hermano, este hijo, no es capaz de llamar hermano al que viene llegando. Es el padre el que habla de este hijo mío, hermano tuyo. Entonces aquí fíjense por favor, fíjense lo que está involucrado, lo que está contenido aquí. El hijo mayor, que tiene conciencia de haber estado siempre en la casa del padre, nunca ha estado como verdadero hijo y por eso no puede reconocer al otro como un hermano. Esto es una dificultad tremenda. Y el padre lo que está haciendo es abrir el camino
para que él también se sienta hijo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre al final? Fíjese que se invierten los roles. Porque el que estaba afuera, el que se fue, ahora está dentro de la casa del Padre. El que se creía estar dentro de la casa del Padre, se quedó afuera. ¿Y por qué se quedó afuera? Por su incapacidad, por su imposibilidad de descubrir al otro como su hermano. Y eso también refleja la incapacidad de llamarse verdaderamente hijo de su Padre. Bueno, volvamos al comienzo, porque esto está dicho en el contexto en que hay unos pecadores, o sea, que están fuera, y unos que están dentro, que son los maestros de la ley y los fariseos. ¿Y qué ocurre? Que en el transcurso del discurso se nos invirtieron los roles. Y entonces los que estaban dentro, vamos a poner esta expresión, los que están dentro de la casa de la ley, maestros de la ley y los fariseos, finalmente terminan fuera de la casa que Jesús está edificando. ¿Cuál es la casa que edifica? El reino. ¿Y cuál es el motivo que los deja fuera? Su incapacidad, su imposibilidad de conmoverse ante el que está fuera. Este juego de dentro y de fuera es muy significativo, porque entonces nosotros podríamos decir, ya, ¿y entonces en qué va a consistir la misericordia según esta enseñanza de Jesús? En algo súper simple. En despertar la sensibilidad que me provoca una conmoción frente a todo aquel que está afuera y me mueve a salir a su encuentro. Esto es muy lindo, porque cuando nosotros hablamos de la misericordia podemos hablar de muchas cosas y hacer una literatura enorme, y finalmente la literatura se nos va a reducir a algo muy simple y sencillo y muy concreto. ¿Qué es lo concreto? Remoción de las entrañas frente a las situaciones reales de otro. Pero esa remoción todavía sería incompleta si no se transforma en un impulso que me lleva a encontrarme con él, a abrazarlo. Porque ahí está el discurso de Jesús. Lo más importante, a darle la dignidad que le corresponde como ser humano. Ese es el gran clamor del hombre a través de todos los tiempos. Ser tratado como persona, ser edificado como persona. Y eso solo es posible en tanto cuanto nosotros podamos desplegar la dinámica de encuentro. El Papa Francisco hace uso de una palabra que hay que recogerla y renovarla en su sentido. Dice, la gran actitud que nosotros tenemos que construir, que consolidar en el mundo actual es la empatía. Y esto lo pone también en relación con Dios. Y la empatía la define como la capacidad de salir de sí mismo y apropiarse de la situación del otro. Y esta actitud, que se tiene que traducir también en una conducta permanente, es la que nos va a llevar a lo siguiente. Vamos a recordar algo que dijimos la primera semana. Nosotros vamos a encontrarnos con alguien que está sufriendo enfermedad y le vamos a decir, ten confianza, Dios está contigo. La persona tiene todo el derecho de preguntarme y probablemente me ponga en un apuro. ¿Cómo sé yo que Dios está conmigo? ¿Cuál sería la respuesta? No tenga miedo en decirla porque es una sola. La manifestación de que Dios está contigo es que yo estoy contigo. Yo estoy contigo. ¿Y yo quién soy? Bueno, otro ser humano, con sus limitaciones, con sus dificultades, con su pecado, con todo. Pero en este momento, el hecho de que yo esté contigo no es simplemente por cumplir un deber. Estoy contigo porque tu situación me conmueve. Tu situación no me es indiferente. Tú no me eres indiferente. Y por eso yo estoy contigo. Y esta manifestación, para mí, conscientemente, para mí, se constituye en una cercanía de Dios para ti, independiente de cómo tú lo experimentes. Pero es el camino que le puede abrir a la otra persona la posibilidad de descubrir que Dios se hace presente en su vida y de una sola manera, presente para consolarlo, presente para comprenderlo, presente para dignificarlo. El camino de la misericordia que Jesús abre es necesariamente el camino también de la dignificación del otro y la dignificación, por supuesto, también de nosotros. Lo invito en esta semana, por favor, les invito a todos ustedes, por favor, a profundizar en esta riqueza
Y yo les propongo también entrar en el documento para profundizar. Ahí hay unas palabras de la misma exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II, Dives in Misericordia, porque él dedica un capítulo a hablar sobre la parábola del hijo pródigo, la parábola del padre que tenía 2 hijos. Ya nosotros la hemos leído. Y por lo mismo, le invito a que su ejercicio de lección divina durante la semana sea una lectura atenta, detallada del capítulo 15 de Lucas. Puede que estas cosas que hemos conversado en esta oportunidad le ayuden a una lectura comprensiva, pero haga el esfuerzo, por favor, de leer atentamente, subraye, marque todo aquello que le resulte significativo, porque eso le va a estar hablando de lo que Jesús también quiere para usted y para su comunidad, para su familia y para el mundo nuestro. Muchas gracias. Nos queda una sesión.